Comentábamos hace un momento con Sergio Negrete, pues de esta enorme deuda social que se está generando en esta administración a partir pues de temas como el poco crecimiento económico, un gasto público mal ejercido y por supuesto temas como la pandemia que han afectado terriblemente a las familias y que pues generaron en los últimos meses, en los últimos 2 años y medio, un crecimiento exponencial en el gasto de las familias al tema de salud, gasto que ha salido de sus bolsillos y pues a decir de los expertos, la mala noticia es de que en el mediano plazo esa situación no variará por aspectos demográficos, por las secuelas propias de la pandemia y por un sector salud que está devastado. Para platicar de este tema está con nosotros Héctor Villarreal, perdón, profesor del Tecnológico de Monterrey, experto en temas de economía y salud. Héctor, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, me da mucho gusto saludarte. Gracias. Héctor, pues coméntanos a poco más de 2 años y medio de este tema del COVID-19, ¿cuál fue, digamos, que el impacto en las familias de esta pandemia, digamos que las enormes deficiencias de nuestro sector salud, pues orillaron a que pues las familias tuvieran que pues sacar de su bolsa, gastarse los ahorros para pues atender esta enfermedad? Sí, Rogelio, mira, fueron varias cosas. Una, y yo creo que esto es importante para dejarlo muy claro para la gente que nos escucha. Sí, Realmente el sector salud en México ya pues, venía en problemadón ya desde venía hace enfermo, varios. ¿verdad? Y mira, sí, sobre todo una de las cosas que estaba detectado y venimos insistiendo desde hace tiempo con ello es que el gasto público en salud en nuestro país es muy pequeño, al menos cuando nos comparamos con países similares. ¿Qué países similares? Pues Argentina, Brasil, Colombia, de la región con un ingreso per cápita similar, pues resulta que México gasta muy poquito ahí, que esto es consecuencia de una serie de problemas fiscales, un país que recauda poco, también un país que tiene muy fuertes compromisos en otros temas. Pensamos por ejemplo lo que está sucediendo en pensiones. Sí. Esa es otra historia. Ahora, se nos agrava mucho en los últimos 2, 3 años por dos situaciones. Una de ellas, pues es la pandemia, o sea, digo, muy obvio, un fenómeno enorme. Y tuvimos la mala suerte que la pandemia llegara en coincidencia cuando se estaba tratando de cambiar uno de los dos grandes subsistemas de atención pública. Estamos hablando del Seguro Popular, Sí, se cambió por lo que se conoce como INSABI, que no es el nombre exacto, pero este nuevo subsistema que insisto, en la opinión pública se le conoce como INSABI, que la verdad es que el INSABI, desde su nacimiento, Rogelio, pues no tenía ni pies ni cabeza. E incluso hubo una situación terrible de que dices, pues nos aventamos los primeros meses de la pandemia, este nuevo subsistema no tenía ni reglas de operación. por supuesto. Entonces hubo una confusión enorme, la gente muy desesperada, no sabía dónde atenderse y pues bueno, tratando de resolver urgencias. Por supuesto. Héctor, y de todo esto que, pues como tú haces un balance muy, muy bueno en muy poco tiempo, ¿hacia dónde tendríamos que dirigirnos, además, por supuesto, de ampliar la inversión en el sector salud? ¿Cuál sería, digamos, que en estos momentos lo deseable para poder invertir, sobre todo a la luz de lo que, pues, todas las familias ven en los hospitales del IMSS, del ISSSTE, ni qué decir en el sector salud, que pues falta infraestructura física, humana? ¿Hacia dónde tendríamos que dirigirnos a partir pues de este gran golpe que fue la pandemia y de lo que, como tú dices, el error de crear un subsistema sin pies ni cabeza? Mira, Rogelio, yo creo que la primera parte de la respuesta versa sobre diseño. O sea, tenemos que contestarnos una serie de preguntas y no dejarlas ahí a la deriva. Preguntas como, ¿queremos seguir teniendo un IMSS y un ISSSTE separados? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y estos otros subsistemas
pequeños que atienden a poblaciones específicas que están en el sector formal. Sí, Segundo, ¿cómo vamos a diferenciar entre atención a formales e informales? Y ahí te metes en una serie de dilemas. Mucha gente dice, pues es que se debería recibir la misma atención. Bueno, puede ser, pero si tú le das exactamente la misma atención, pues luego surge otra pregunta: ¿por qué les vas a cobrar a unos sí y a otros no? Y entonces ese tipo de cosas tenemos que ponerlas sobre la mesa. De repente por ahí se ha caído en una respuesta, perdón que lo ponga en estos términos, pero facilota, sí, de decir, pues ¿sabes qué? Es que tenemos que financiar un sistema universal que se pueda pagar con impuestos generales. De claro. acuerdo. El problema ahí, Rogelio, es que de la noche a la mañana, para poner esto en contexto, mira, México ahorita gasta muy poco. El gasto público anda rondando por ahí del 2.5, 2.6% del PIB. Para tener un sistema así muy escueto, pero que pudiera dar una cobertura muy básica, pero universal, necesitamos como 6 puntos del PIB. Entonces, nos faltan como 3 puntos y medio. Nos faltan como 3 puntos y medio. Si tú además dices, yo te voy a dejar de cobrar cuotas y todo esto me voy a ir a impuestos generales, pues Sí, estás hablando que te comerías toda la recaudación por IVA y nos faltaría más de un punto del PIB todavía. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que poner sobre la mesa. Otra que ha sido pues muy polémica es: ¿qué esperamos que hagan los gobiernos subnacionales, los particularmente estados, ¿no? entidades federativas, estados y Ciudad de México? Dices, ¿queremos que tengan un rol activo? Bueno, sí, no, si es un sí en cuanto a financiamiento o en cuanto a provisión. A mí me parece que vamos a llegar a las campañas del 24 y este va a ser un tema, Rogelio, central, muy, 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 muy delicado. O sea, yo creo que después de lo que padecimos, de estos excesos de mortalidad, de tantas tragedias que se nos acomodaron, pues ahorita le deberíamos de tener pavor a que volviera una epidemia, y aún si no llegara, hay muchos problemas de mediano y largo plazo que tendremos que estar atendiendo. Ahí en el TEC de Monterrey tenemos una iniciativa para la transición económica y demográfica. Sí. Estamos viendo los efectos sobre el envejecimiento de la población en los sistemas de salud. Caray, hay muchas cosas a que ponerles atención. Si no lo hacemos, pues el cobro de factura va a ser muy severo. Además de que pues todavía se sigue investigando en la parte de COVID, pues los que nos contagiamos de este virus, pues tendremos quizás hacia adelante hacer frente a algunas secuelas, ¿verdad? Y esto pues implicará una carga adicional para nuestro ya de por sí golpeado sector salud. Es muy probable, y yo creo que ese es un tema que también lo tendríamos que tener en el radar. Claro. Pues Héctor Villarreal, profesor del TEC de Monterrey, gracias por acompañarnos. Nos queda muy claro que pues estamos muy lejos de Dinamarca, para hablarlo sencillamente, llanamente, Sí, y como tú dices, será tema de campañas e incluso pensar, ¿por qué no?, en una reforma fiscal, pues para poder costear todo esta enorme reconstrucción del sector salud. sí, yo creo que por ahí va a ir, Rogelio, y pues te agradezco mucho el espacio para platicar.